señores asambleístas, pueblo ecuatoriano. Realmente esta mañana para mí primero me llena de vergüenza e insatisfacción que el señor ministro no se encuentre aquí en la sala de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, porque solamente se reúne entre amigos, entre asesores ad honor para comer cochinilla y de esa manera hacer las contrataciones a dedocracia. Y justamente aquí es donde inicia, señor presidente, señores asambleístas, este bochornoso, lamentable y macabro proceso de fiscalización en donde tenemos las pruebas contundentes para indicar el día de hoy justamente la pertinencia de lo que hoy se llama un acto de fiscalización a los cartones que se han colocado como chalecos para las Fuerzas Armadas. Hoy nos llena de esperanza que esta Comisión de Justicia, señor presidente, señores asambleístas, respetando la ley orgánica de la función legislativa, trate este caso tan grave. Rechazo absolutamente las oscuras intenciones de la Presidencia de Soberanía e Integración de la asambleísta Inés Alarcón en querer boicotear un proceso de fiscalización que nos ampara la Constitución del Estado. Me parece que la señora asambleísta Inés Alarcón se olvidó que somos la primera función del Estado, mas no somos un club de fans. La verdadera rendición de cuentas no puede ser obstaculizada por intereses particulares. Por ello, hoy me dirijo a ustedes, a señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, con indignación, pero también con firmeza que exige la justicia y la verdad. Quiero, en primer lugar, solidarizarme de manera pública con esos valientes militares, con sus familias, con sus hijos, con el pueblo ecuatoriano, con la sociedad civil. Lamentablemente que hoy estamos denunciando no solamente un acto corrupto, sino también una alta traición a la patria, quien lamentablemente día a día arriesgan sus vidas para protegernos. El gobierno del señor Daniel Noboa, a través de su ministro de Defensa, Giancarlos Lofredo, mandó a matar a nuestros militares. Pues bien, sí lo he dicho muy bien, mandó a matar. No hay otra forma de llamar a la compra de chalecos y cascos por 34 millones de dólares que, según las investigaciones, no cumplen con los estándares mínimos ni básicos para proteger la vida de quienes enfrentan el crimen organizado. Estos hombres y mujeres que lamentablemente ponen el pecho a las balas, recibieron chalecos que en lugar de ser escudos son una burla. Son chalecos de cartón. Pues bien, la ilustración que Vilma Traca sacó justamente cuando este caso se dio a conocer es de manera literal. Chalecos de cartón colocados a nuestros militares, quienes lamentablemente están en las calles defendiéndonos del crimen organizado que tampoco está siendo parte de ningún proceso ni de ningún plan. No existe tal. Pues bien, las preguntas aquí inician. ¿Para qué y por qué? Estas son las preguntas que deberíamos respondernos esta mañana. Y para hacerlo, debemos revisar un proceso de contratación lleno de irregularidades, opacidad y, lo peor de todo, desprecio por la vida humana. Según lo investigado y difundido por el medio digital Aposta, aprovecho para reconocer públicamente el labor investigativo en un trabajo que bien lo debería hacer otras instancias del Estado, pero que a pesar de nuestras diferencias ideológicas con el medio digital Aposta, aún así aplaudimos de pie el inicio de este proceso investigativo. Este deber tuvo que haberlo hecho ya Fiscalía de Oficio. Agradecemos la presencia de la señora subcontralor y obviamente de otras entidades del Estado, justamente para velar por la vida de los y las ecuatorianos. Detrás de los uniformes hay seres humanos, hay hijos, hay familias, y qué lamentable que solamente se los utilice como carne de cañón. La investigación revela un informe de la Fuerza Terrestre firmado por el teniente coronel, aquí inicio, señor presidente, dando nombres que serían valiosos para el proceso de fiscalización, por el teniente coronel Washington Rosero, donde se advierte claramente que los chalecos no cumplen con el gramaje necesario para ser considerados, aquí voy en términos técnicos, nivel 3 y nivel 3A. Esto lo hace insuficiente para enfrentar las amenazas reales a las que se exponen nuestros militares. Es decir, las primeras pruebas balísticas de los chalecos antibalas no corresponden al nivel de riesgo establecido en la norma NIJ 010-16. Quiero, señores asambleístas, aquí poner un paréntesis. No se puede hacer pruebas de chalecos
con balas de 9 milímetros y sabemos que el crimen organizado está utilizando fusiles en las calles. Se tiene que hacer justamente las pruebas de balística con el material bélico que la contraparte, o sea, el crimen organizado está utilizando. En otras palabras, los nuevos chalecos no protegen a las personas que lo llevan puestos, lamentablemente. El proceso de compra pública, aquí es otro caso de corrupción, porque este caso lleva, señor presidente, tipificado más de 5 delitos y lamentablemente más de 6 irregularidades en el proceso de contratación pública. El proceso de contratación pública en cuestión presenta irregularidades desde su inicio, ya que no se explica el reglamento para la contratación para bienes de defensa nacional. Aquí también quiero hacer una breve explicación. Cuando hacemos la contratación para bienes de defensa nacional, se utiliza este reglamento. No se utiliza el Reglamento General de Compras Públicas. Se utiliza un reglamento particular, un reglamento oficial y vigente que está desde el 8 de agosto del 2018 vigente. Este reglamento establece normas específicas para la adquisición de bienes estratégicos. Según me tomo el atrevimiento de leer el artículo 3, proveedores. Las adquisiciones de bienes y prestación de servicios conexos con el carácter de estratégicos se realizarán con proveedores debidamente registrados en lo denominado Registro de Proveedores de Bienes Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional y que estará a cargo de la coordinación de contratación de bienes estratégicos de dicho ministerio. Por lo tanto, el Ministerio de Defensa no puede hacer ningún tipo de contratación de manera arbitraria o fuera de lo que es bienes estratégicos. Así lo dictamina la norma y la Constitución. Pues bien, aquí vamos a ver la suspicacia del señor ministro Giancarlo Lofredo, que desde el primer momento en que fue ministro ya cometió un acto de corrupción. Primer acto de corrupción, el haber aceptado un cargo para el cual no estás apropiado. Discúlpeme, señor presidente, pero hacer videos de TikTok para defensa personal no quiere garantizarnos que sabe de defensa nacional y mucho menos de lo que es la vida militar. Pues bien, los proveedores exigen debidamente registrados en este registro de proveedores de bienes estratégicos del Ministerio de Defensa. Sin embargo, la empresa High End Defense Solutions, en siglas HENS, no figura en dicho registro. Para sortear este obstáculo, aquí vamos con las suspicacias. El señor ministro de Defensa emite 2 instructivos conteniendo en el acuerdo ministerial 185 de fecha 17 de mayo del 2024 y el acuerdo ministerial 189 de fecha 23 de mayo del 2024. Aquí están, señor presidente, 2 acuerdos ministeriales que contraponen, lamentablemente, aquí está la suspicacia. ¿Desde cuándo acá un acuerdo ministerial está sobre un reglamento de contratación? ¿Desde cuándo acá un acuerdo ministerial vale más que la ley escrita? Si hablamos en jerarquía de leyes, esto no contrapone ni la Constitución ni la ley. Estos instructivos, al ser norma de menor jerarquía que el reglamento para la contratación de bienes de defensa nacional estratégicos, introducen cambios para justificar la contratación bajo el régimen especial del Reglamento General de Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública General. Esto sugiere que se diseñó un cambio específico para que HENS, en específico, fuera adjudicaria del contrato. Cabe mencionar que no existe el documento, señor presidente, señores asambleístas, para sustentar que un bien estratégico pueda ser adquirido bajo una modalidad de contratación pública general. Además, surgen preguntas inevitables. ¿Por qué se priorizó esta empresa? ¿Qué vínculos existen entre el ministerio y HENS? ¿Qué vínculos existen entre el ministerio, el señor ministro, sus asesores ad honor y HENS? Además, es preocupante que los instructivos, al ser disposición interna, contradigan y contrapongan el reglamento y las leyes de mayor jerarquía, lo que representa un claro incumplimiento de los principios de transparencia y legalidad que deben registrar en la contratación pública. Un incumplimiento más de funciones del señor ministro. A esto se suma que los militares, que son los expertos en pruebas y el uso del equipo de balística,
lamentablemente no participaron en ninguna etapa. Ni siquiera fueron incluidos, señor presidente, en la Comisión Técnica Balística. Sin embargo, las Fuerzas Armadas alertaron al ministro de Defensa que los chalecos eran de cartón. Existe la carta del Comando Conjunto con fecha y número de oficio. Me permito dar lectura. Con número de oficio 1052-3, con fecha Quito Distrito Metropolitano 24 de julio del 2024, dirigido al señor Giancarlo Lofredo Rendón, ministro de Defensa, quien lo firma la carta. Jaime Patricio Vela Erazo, almirante, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en donde explica técnicamente que esos chalecos no podían ser parte de la vida militar, que esta contratación no se podía haber dado porque no cumplen los estándares de balística ni la legalidad de la contratación. Aún así, una vez más, el señor ministro no toma en consideración ni siquiera la carta remitida por el mismo comandante de las Fuerzas Armadas. El estudio de mercado recomienda adjudicar el proyecto de adquisición de armamento y municiones para las Fuerzas Armadas el 8 de julio del 2024 a la empresa High End Defense Solution. ¿Con la firma de quién? Por favor, grábense en estos nombres que deberían ser llamados no solamente acá a la Asamblea Nacional, sino también a la Fiscalía en Acción Penal. Con firma de la magíster Diana Mero y el magíster Yamil Juez, quienes al parecer no tienen experiencia militar para realizar un estudio de equipamiento militar y aún así, ellos siendo civiles y colocados a dedo sin incluso años de experiencia, colocan un informe favorable para que esta empresa sea la adjudicada. ¿Cómo es posible que pase esto en nuestro país? Que se permita el Ministerio de Defensa mandar a matar a nuestros militares. Pero eso no es todo. Aquí no se acaba la historia de la Rosa de Guadalupe con el ministro de Defensa. Al contrario, fue adjudicado a la empresa High End Defense Solution, una compañía que según los registros públicos figura como incumplida con el Estado ecuatoriano desde la fecha 27 de diciembre del 2023 hasta el 25 de diciembre del 2028. Señores asambleístas, de la página de las contrataciones públicas siguen como incumplidos y siguen con sanciones. Ellos no pueden ser contratados hasta el año 2028 y no por una manera visceral de actuar por parte de las autoridades competentes, sino porque no brindan las garantías para que los equipos de balística sean otorgados ni para la policía ni para el ejército. Salud. Esto se debe a que el 8 de diciembre del 2023, la Policía Nacional resolvió unilateralmente y de forma anticipada terminar el contrato con esta empresa que lamentablemente no brinda las garantías balísticas y termina con este proceso, en donde existe el documento por parte de la Policía Nacional, en donde manifiesta todo lo expuesto por parte de esta empresa. Esta empresa no brinda garantías, no brinda equipamiento de buena calidad y segundo, es un contratista incumplido. Aquí está el documento de la Policía Nacional. En este documento, tanto desde la Policía Nacional hasta los registros de las empresas incumplidas, declaran contratista incumplido a dos señores, Mark von Retzeitz y Franklin Antonio Esparza de la Vega, representantes legales de High End Defense Solutions. De acuerdo a la ley, señores asambleístas, señor presidente, esta situación inhabilita automáticamente a esta empresa para participar en cualquier proceso de contratación pública hasta el 2028. Sin embargo, no solamente participó de este proceso, sino que resultó ganadora del contrato para la adquisición de cascos y chalecos balísticos para nuestras Fuerzas Armadas. ¿Cómo es posible que se haya permitido esto el señor Giancarlo Lofredo? ¿Quién autorizó la participación de esta empresa con antecedentes de incumplimiento de procesos y que no se encontraba en el banco de las empresas elegibles para bienes estratégicos dentro del Ministerio de Defensa? Y no, señor ministro, qué lamentable que no está aquí el señor ministro.
Pero el señor ministro en múltiples entrevistas ha dicho que cumple los estándares de esta empresa. Pues bien, le voy a decir con nombre y apellido, señor ministro, no venga a decir al pueblo ecuatoriano que estaba al tanto incluso de los problemas de incumplimiento de esta empresa del Estado ecuatoriano, porque existe el oficio firmado por el mismo comandante de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, con fecha 24 de julio de 2023, donde le advierte, le pide y le suplica que no firmase ningún contrato con esta empresa. Así que, por favor, señor ministro, ojalá esté viendo esta comisión, deje de ser deshonesto. El 13 de enero del 2024, la Fuerza Terrestre emite otro informe, señor presidente, en el que reporta la gravedad de las novedades y las particularidades de estos equipos. El administrador, escúchese bien, un civil, el administrador del contrato, el señor Juan Francisco Martínez Stack, subsecretario de Planificación del Ministerio de Defensa, luego de ofender a la comisión enviada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para observar las pruebas balísticas, llama al ministro de Defensa, quien dio la orden de retirar ¿a quiénes? Manda el mismo ministro, señor presidente, a retirar a los militares, a todo el personal militar de las pruebas balísticas. Esto es inaceptable. ¿Por qué se retiraron a los militares? ¿Qué se quería ocultar? Ministro Lofredo, ¿por qué el administrador del contrato, un civil, quien fue el subsecretario Martínez, cuando debía ser alguien, la unidad usuaria, o sea, militares, los que tenían que haber representado no solamente al Comando Conjunto, sino al pueblo ecuatoriano, dentro de las pruebas balísticas? Ellos son los expertos. ¿Para quién trabaja el ministro de Defensa? ¿A la empresa High Defense Solution o al Estado ecuatoriano? Aquí realmente se abre una incógnita muy grande, señores asambleístas, porque las acciones del señor ministro parecen estar al servicio de los intereses privados de esta empresa y no las de los intereses del pueblo ecuatoriano. Vamos con otra fecha en la línea del tiempo. El miércoles 5 de marzo del 2025 se publicaron unos chats entre dos supuestos asesores externos del señor ministro de Defensa, quienes no constan dentro de la nómina de contratación pública y que son parte de el consorcio interno del señor Giancarlo Lofredo. Estos chats expuestos por el medio digital Aposta revelan que estos individuos tenían información reservada sobre el proceso de contratación, sobre el proceso en donde las empresas estaban pujando, y además compartían a las empresas ofertantes de ellos toda la información de las otras empresas, e incluso manifiestan qué empresa no cumple con los requisitos, qué empresa le falta documentos y a qué hora tenían que ingresar el proceso de puja. Esto no solamente es una violación de confidencialidad de los procesos, sino es un acto de corrupción que debe ser investigado a fondo. ¿Quiénes son estos asesores? ¿Cómo están contratados si no están en nómina pública? Además, ¿cómo tienen vínculo directo para saber el sistema de contratación pública? Y además, si nosotros vemos el tipo de chats, vemos que desde el inicio se reúnen en restaurantes privados para comer cochinilla a favor de la empresa pujante. ¿Cómo obtuvieron información reservada? ¿Quién les autorizó a interferir en este proceso? Estas preguntas, señor presidente, deberían realizarse al señor ministro, que lamentablemente no vino a su club de fans. De manera inmediata deben ser respondidas. Finalmente, no puedo dejar de mencionar la payasada, la ridiculez televisada del señor ministro de Defensa, que realizó para intentar demostrar que los chalecos eran seguros. Esa demostración no solamente fue ridícula, fue bochornosa y además falta de criterio. Una vez más, no se puede aceptar un cargo al cual no estás preparado. Y desde lo televisado se ve que el señor Giancarlo Lofredo solamente está preparado para hacer videos de TikToks, más no para la defensa nacional de nuestro país. Evidenció que hay algo que quiere ocultar. Los chalecos no cumplen con el reglamento técnico de manera internacional y aún así con los estándares de calidad nacional. ¿No sería necesario recurrir justamente a procesos verídicos y no a espectáculos? Al ministro Lofredo,
Su actuación no solamente no nos convence, al contrario, nos confirma que hay algo podrido en este proceso. Ahora pretende con urgencia enviar una supuesta comisión, señor presidente, le anticipo, una supuesta comisión civil, no técnica, militar, a Estados Unidos para realizar pruebas de chalecos que fueron enviados no con una cadena de custodia, como lo debe ser, sino por FedEx. Desde ahí inicia la burla. Para su conocimiento, para el señor ministro, para quienes sí tenemos conocimiento de lo que es el sistema militar, no solamente porque somos hijos, familia, sino que también estamos preparados académicamente, hay un tema de materia militar técnica balística, en donde las pruebas balísticas, señores asambleístas, se hace un proceso meticuloso, sumamente técnico, para realizar siquiera en 28 chalecos las pruebas, no en uno, no en dos, en más de 28 chalecos de lo entregado. Lamentablemente, el señor ministro hace 6 disparos frontales y uno posterior. 3 a 5 con una diferencia de 3 a 5 centímetros al borde, que son los lugares más débiles, y los otros 3 en el centro del chaleco y de forma circular. Estos disparos se los realiza de manera horizontal y con un ángulo de inclinación específico y con diferentes municiones, como les anticipaba, con las municiones utilizadas por el crimen organizado. Si es que el crimen organizado utiliza fusil, no voy a hacer la prueba balística con una munición de 9 superior a lo que está utilizando el crimen organizado para saber si va a aguantar o no el chaleco. Además, se realizan los chalecos de manera húmeda. ¿Por qué, señores asambleístas? Porque los militares están uniformados, además están con todo el equipamiento encima y por lo general están en actividad física todo el día. Están con sudor y si llueve, también se tiene que hacer de manera mojada. ¿Por qué? De manera química y física. El tejido, cuando está mojado, se dilata. Cuando está seco, la fibra es estática. Entonces, tienen que hacerlo cuando la fibra está dilatada para saber si la bala ingresa o no ingresa al chaleco. Lamentablemente, no le anticiparon ni los asesores ad honor, ni los asesores registrados al señor Giancarlo Lofredo. Las lluvias y el sudor son parte fundamental para la prueba estratégica. Así que con esas payasadas, señores asambleístas, no nos engaña nadie. Somos adultos, somos profesionales. Que no nos chirleen la inteligencia, por favor. Las pruebas que se deben realizar a estos chalecos deben ser, además, señor presidente, en laboratorios específicos. No es cuestión de venir, poner aquí, decirle, Fer, dispara. Señor presidente, son en laboratorios específicos, garantizados y además que están registrados en el Ministerio de Defensa, con una autorización de cuidado y además de garantía de laboratorio específico. Señor presidente Daniel Noboa, señor ministro Lofredo, espero que vean esta comisión. No estamos hablando únicamente de dinero, aunque el perjuicio económico para el Estado es muy grave, demasiado grave, estamos hablando de vidas humanas. Si un miembro de las Fuerzas Armadas enfrenta a grupos violentos, sin el equipamiento adecuado, está expuesto a un peligro eminente. Tal vez para usted, presidente Noboa, y el ministro Lofredo, estas vidas no tengan ningún valor. Pero para nosotros, para el pueblo ecuatoriano, para las esposas, para los hijos, sí es fundamental que nuestros padres y esposos regresen a las casas. Como bien dijo José Martí, la vida no es para usarla, sino para gustar algo tan noble. ¿Acaso proteger la vida del ser humano no es un acto noble? Aquí justamente recae la pregunta a este gobierno, también de cartón. Por ello, con fecha 27 de febrero del 2025, mediante memorando 0004, envié, señor presidente, la solicitud para fiscalizar la adquisición de estos cascos y chalecos balísticos para la protección y seguridad del personal de Fuerzas Armadas que ejecuta operaciones militares. Además, realicé pedidos de información muy concretos al ministro de Defensa, al Servicio Nacional de Cooperación Pública, de Contratación Pública, a la Contraloría General del Estado, a Fiscalía. Así también solicité la comparecencia de las máximas autoridades y por eso mi agradecimiento, señora subcontralor, por estar aquí justamente para dar la cara al pueblo ecuatoriano. Lamentablemente estas instituciones que no se encuentran
lamentablemente tampoco han dado respuesta bajo oficio. La investigación de la posta no solamente revela una gran estafa nacional, sino la viveza criolla de quien lamentablemente mandó a matar a nuestros militares. Con fecha 6 de marzo del 2025, mediante memorando 0488, dirigido de mi persona al Ministerio de Defensa, al señor Giancarlo Lofredo, que responda a la Comisión de Justicia. Y obviamente que este señor dice que no puede propiciar la información requerida en el marco de esta fiscalización, ya que se trata de una contratación reservada. Esto es una burla. Esto es una burla. Le recuerdo, señor ministro, que usted está obligado a entregar información a la primera función de Estado. Nosotros hemos sido elegidos bajo el voto popular, no bajo dedocracia. No somos un accidente de la democracia. Y usted tiene que entregar toda la información a la primera función del Estado, ya que estamos amparados, señores asambleístas, para los que no leen o los que quieren justificarle a este gobierno. Artículo 110 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde se establece que los asambleístas tenemos la atribución de solicitar información a las y los servidores públicos, incluyendo información reservada. Por lo tanto, señor ministro, una vez más incumple sus funciones, incumple la ley. ¿Qué quiere esconder? ¿Cuál es el miedo? Porque solo le da información a su amiguita del club de fans Inés Alarcón y no viene con los demás asambleístas. Le recuerdo que en esta comisión lo único que buscamos son respuestas concretas sobre los hechos que se han denominado públicos ya, porque el pueblo ecuatoriano ha visto el contrato, informes, chats que ha sido expuesto por la posta. Sin embargo, el señor ministro, señores asambleístas, tengan la seguridad que no va a venir a darnos la cara. Pero el señor ministro sí tiene que tener la seguridad que no nos vamos a detener, que vamos a respetar la confidencialidad de los documentos si así lo amerita, y obviamente que vamos a respetar la vida de los y las militares. No obstante, es obligación legal proporcionar información solicitada, tal como lo establece la normativa vigente. Colegas asambleístas, este caso no solamente es de corrupción, este caso lamentablemente ya configura alta traición a la patria. Es un caso que nos obliga a actuar con firmeza, con transparencia y con justicia. No podemos permitir que se juegue con la vida de nuestros militares. No podemos permitir que se siga encubriendo a quienes desde las altas esferas de poder han cometido este atropello. Señor presidente, tengo entendido en esta mañana que quienes incluso estuvieron involucrados de manera civil en la contratación de estos chalecos ya están presentando su renuncia para salir del país. Eso es altísimamente grave para nuestra patria. Por ello, hoy solicito a la Comisión de Justicia actúe con la urgencia y la firmeza de siempre en este caso que lo amerita. Exijo que se investigue a fondo este proceso de contratación y que se sancione con la rigidez de la ley a los responsables y se garantice que nunca más volvamos a tener ministros del terror, que nunca más volvamos a tener improvisados en el poder. Nuestros militares merecen respeto, merecen equilibrio, merecen equipos de calidad, merecen saber que su gobierno los va a cuidar, mas no que los manda a matar. Esta traición es altamente grave a la patria. Estaremos atentos y vigilantes para garantizar que nuestros honorables militares elaboren sus informes y no sean perseguidos, señor presidente. De la misma manera, el día de hoy, tengo entendido que a un general que está haciendo el informe le quieren dar la baja, obligándole a presentar la baja. Estamos atentos justamente a que no sean perseguidos, sancionados o destituidos por haber cumplido su deber con la verdad, como lo hizo el señor comandante del ejército ecuatoriano. No podemos permitir que quienes arriesgan sus vidas en las calles, combatiendo la delincuencia, enfrentándose a las bandas del crimen organizado, estén expuestos a perder, por último, sus vidas por la mala utilización de chalecos y cascos que no cumplen los estándares de seguridad necesarios. Señores militares, a ustedes me dirijo. Su valentía merece nuestro respeto y protección como asambleístas de la nación. No vamos a poner en riesgo su vida, ni tampoco el de los equipos. Son prácticamente ustedes los héroes de nuestra patria. La práctica hace al maestro, el cartón hace a este gobierno.
Señor presidente, colegas, pueblo ecuatoriano, hoy no solo estamos hablando de chalecos y cascos, estamos hablando de vidas, honor y de justicia. Concluyo agradeciéndoles infinitamente y diciendo una vez más que ningún cartón nos vuelva a quitar el sosiego de la vida digna, ni mucho menos la dignidad de la participación de nuestra policía y ejército ecuatoriano, a los cuales nosotros debemos mucho. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Asamblea. ¿Tienes un proyecto, una empresa y no sabes cómo registrar tu marca? ¿Quieres patentar un producto? ¿Realizar tu creación intelectual? Aquí te asesoramos. Mi nombre es Tulio Camilo Bustos Peñarreta, abogado, especialista en Derecho de Propiedad Intelectual y el registro de marcas y de tu creación intelectual. Este mensaje va dirigido a todos los empresarios, emprendedores, artistas profesionales, creadores y desarrolladores cibernéticos. Protege tu marca, tu producto, solamente por interno y únicamente a mi número en la plataforma de WhatsApp.